todo alrededor el Gran Camposanto. De acuerdo a documentos nos dice que desde 1538 y hasta 1880, de acuerdo a los archivos parroquiales, funcionó. Esto era un gran cementerio. Entonces imagínense, nosotros caminamos y andamos encima de las cientos y tantas de tumbas que existieron aquí. Déjenme decirles que cuando se hizo parte de esa remodelación de ese basamento de la cruz atrial, ahí se encontraron cerca de 60 esqueletos. En el 2016, cuando se estuvo trabajando en la remodelación del centro del jardín y parte del Parque de la Cruz, también se encontraron bastantes esqueletos precisamente de parte de ese panteón. Casi por los archivos parroquiales, casi el panteón abarcaba hasta donde está la avenida principal, donde se conjuntan la avenida 16 de septiembre y 20 de noviembre, lo que era parte del Camino Real. Y vuelvo a repetir, este panteón funcionó hasta 1880. Hay que recordar que después dejó de ser el panteón cuando Benito Juárez expone las famosas leyes de reforma, en una de las cuales pedía que los panteones se quitaran del centro de los pueblos y se hicieran a los lados, a los extremos o a las afueras de estos. Déjenme decirles que en el caso de Cuautitlán, a pesar de que a mediados del siglo XIX, 1858 aproximadamente, se exponen las leyes de reforma, aquí en Cuautitlán se cumplieron hasta 1880 aproximadamente, cuando se cambian y el panteón y queda como ya lo conocemos ahora. Que por cierto, ese panteón se cambió primero a un panteón que se le llamó el Coporito, que estaba por allá atrás de una fábrica que se llamaba Nordisca, y ahora está el Hospital Vicente Villada y parte de la presidencia municipal. Y esta cruz atrial que está fechada el 25 de agosto de 1555. Esta cruz atrial ya también daremos una explicación, el por qué también hay mucha gente que criticó mucho la restauración, muchos trabajos, pero déjenme decirles que hubo una razón por la que él se hizo y bueno, en su momento se los daremos a conocer. Vamos a caminar ahora aquí en nuestra catedral de Cuautitlán y veremos esta construcción magnífica. Esta construcción fue hecha entre 1712 y 1732. Su arquitectura es un poco, pues vamos a llamarla así, un poco extraña porque no es ni barroca ni neoclásica, es algo intermedio que se le llama herreriano. Líneas muy finas, muy verticales, horizontales, casi sin ningún adorno. Producto de que aquí fue un convento franciscano, porque déjenme decirles que aquí funcionó ese convento hasta el 28 de noviembre de 1754, en el cual los primeros grupos que llegaron aquí a Cuautitlán fueron los franciscanos, los dominicos y los agustinos que estuvieron aquí. En el caso de aquí de Cuautitlán, si podemos ver la fachada, podemos enfocarla, vamos a ver ahí dos escudos, uno franciscano y uno dominico. Es una fachada que tiene 5 nichos, en el cual probablemente estuvieron San Buenaventura, la Inmaculada Concepción, probablemente San Pedro, San Pablo, Jesucristo, aunque ahorita ya no existen. Esas imágenes deberán ser de piedra y de bulto que con el paso del tiempo se perdieron. Y también si nosotros enfocamos a la cúpula del campanario, también podemos observar que tiene una arquitectura diferente, sobre todo el segundo cuerpo, porque este segundo cuerpo fue construido hasta 1836. Eso también lo hemos encontrado en los archivos parroquiales. Y bueno, déjenme decirles también que parte de esta catedral, las piedras sobre todo del basamento, fueron parte de la gran pirámide que efectivamente sí se encuentra debajo de la catedral, porque sí se ha comprobado que hay construcciones prehispánicas debajo de catedral. Y vamos a ir avanzando, por favor, aquí para que vayamos viendo. Aquí a nuestra derecha, así como estamos viendo, estaban lo que eran las celdas, lo que era donde llegaban los carruajes de aquellas épocas, donde se acomodaban los padres, que lamentablemente quedó abandonado mucho tiempo hasta que ya se convirtió aquí en el obispado precisamente, y se restauraron, se arreglaron. Y bueno, pero antes todo esto, déjenme decirles también que aquí donde estamos parados, aquí también se enterró mucha gente. Después de que se cierra o se quita ese terreno a la iglesia en 1858, que repito fue hasta 1880, se le quita ese terreno y aquí se siguió enterrando gente. Inclusive, ahorita vamos a ir caminando sobre donde existen todavía algunas lápidas que quedaron todavía de esos entierros que se hicieron aquí, porque también aquí caminando estamos caminando sobre gente que está aquí debajo de nosotros. No sabemos quiénes son porque no sabemos la ubicación exacta, aunque sí sabemos la gente que estuvo enterrada por los archivos parroquiales. Vamos a caminar aquí a nuestro lado izquierdo.
donde también vamos a encontrar ahorita una puerta que está tapada, ahorita la vamos a ver en un momento más. Esta catedral, parte de la piedra, como repito, son de las pirámides, también se trajo piedra del municipio de Visitación, de las canteras negras que existían ahí de piedra negra, y que es una cantera que pues desde ahí se tomó mucho material, inclusive se sabe que para Palacio Nacional también se tomó material y para otros lugares importantes de la Ciudad de México. Aquí tenemos un arco, lo que era, aquí estos dos arcos que vemos aquí a la derecha, era parte también de lo que le llamaban la capilla abierta, que también la vamos a ver en un momento, donde existe un escudo, por cierto, de Carlos V de aquellas épocas, que ha subsistido hasta la época, que de acuerdo a los investigadores nos dicen que es del siglo XVI, probablemente de la primera capilla, porque déjenme decirles que la primera capilla, o la primera iglesia que existió aquí en Cuautitlán, se construyó entre 1532 y 1538. Hay un documento, pero este es de 1530, fechado el 14 de enero de ese mismo año, fechado por la reina, que se encuentra en el Archivo General de Indias en Sevilla, en España, el cual nos dice que la reina le pide al encomendero, en este caso a su hijo de Alonso de Ávila, que construya una iglesia por el movimiento de gente que existía aquí tan grande y tan fuerte. Déjenme decirles que aquí pertenecíamos a la curia de Texcoco precisamente, y bueno, y a la curia de Tlatelolco. Entonces casi todo el mundo, los padres, los franciscanos venían de Tlatelolco o de Texcoco, principalmente de Tlatelolco venían aquí a la evangelización. Y no hubo iglesia, vuelvo a repetir el año, hasta 1532 que se empieza a construir, y el 1538 cuando se termina, y ahí es donde también comienza la historia de ese camposanto del cual ya mencioné anteriormente. Vamos a caminar, por favor, para ver. Esta puerta también que tenemos aquí es la original. Si alguien ha puesto atención a la puerta, en la parte superior tiene la imagen de la Inmaculada, la imagen de San Buenaventura, y ahorita las puertas que están abiertas también están las imágenes de San Pedro y de San Pablo. Poca gente les pone atención a esta puerta, que también es original, aunque hay gente que dice que no es la original, que la destruyeron. No, hemos comprobado que sí es la puerta original. Y vamos a caminar del lado izquierdo para ver una puerta muy interesante. Si nos vamos siguiendo la cámara, por favor. En esta puerta que vamos a ver es la entrada original a la capilla de la Inmaculada Concepción. Esta capilla fue construida entre 1681 y 1682. No tenía las dimensiones en el cual hoy la conocemos, era más pequeña. Inclusive en los archivos parroquiales hemos encontrado que esta capilla tenía muchos problemas para el techo que le habían hecho en aquellas épocas, que era normalmente de madera y de dos aguas. Esas eran las construcciones clásicas de las iglesias. Ya la moda de las bóvedas se empezó hasta la 1700 en adelante, cuando se cambiaron todo. Esta es la puerta principal. Los archivos parroquiales nos dicen que entrábamos y veíamos un retablo de frente, y a mano derecha veíamos otro retablo. Y hasta este muro llegaba la capilla de la Inmaculada Concepción, no avanzaba más. Si los que hemos entrado a la capilla sabemos que está un poco más grande, pero originalmente hasta ahí llegaba. Vean la arquitectura que tenían, y en la parte superior podemos ver dos coronas que no son originales de esta fachada, fueron colocadas ahí porque ambas son del siglo XVI. Como ya mencioné las fechas de la capilla de la Inmaculada en su construcción original, 1681-1682, quiere decir que fueron colocadas después. En la parte superior tenemos los anagramas, el de la izquierda es de Jesús y el de la izquierda es de María, precisamente, aunque hay otra gente que los confunde con otras cosas. Inclusive todavía se puede apreciar, si nos acercamos un poquito más, que se alcanza a ver los colores, que es así como cremita y como vino. En la parte superior se alcanzan a ver todavía los colores originales de la misma. Y es una arquitectura muy exquisita, con esas puertas, esos arreglos que tiene ahí, las columnas también muy típicas de aquella época. Y hasta aquí llegaba la capilla de la Inmaculada. Después, ya cuando entremos a la capilla y haremos otra cápsula sobre el mismo, les explicaremos el interior, el retablo y las pinturas que tiene y las modificaciones que tuvo con el paso del tiempo. Vamos a avanzar aquí al lado izquierdo a una capilla o un templo que todo el mundo confunde con que es la original, y esto se le conoce como el templo de la Tercera Orden. Esta capilla también fue construida a finales del siglo XVII, debe haber sido también por 1681-1682, y esta capilla, o templo de la Tercera Orden como se le conoce, pues tiene características muy interesantes. Como lo mencioné hace un momento, fue construida a finales de este siglo XVII, y originalmente era un rectángulo. Ya
para el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, más o menos le calculamos, por lo que nos dicen los escritos de los archivos parroquiales, haber sido como por 1710, 1715, en el cual se le quitan también el techo de madera que también tenía y se le colocaron las bóvedas, se le colocó un coro y se le agregaron la cruz latina, porque déjenme decirles que en su interior existe lo que es la clásico de las iglesias del siglo XVII, XVIII y XIX, la cruz latina, que antes las iglesias no lo tenían. Aquí podemos ver la fachada, que es muy característico de un arquitecto que se llama Miguel Custodio Durán. Quien ha visitado la iglesia de Zumpango o ha ido a la Ciudad de México, donde está el Museo Franz Mayer, a un lado de la Alameda, hay una iglesia y ustedes pueden ver que las columnas son casi idénticas, porque fue el mismo arquitecto o probablemente sus hijos que vivieron aquí en Cuautitlán, Miguel Custodio Durán. Columnas flamígeras. Y aquí también se pueden apreciar perfectamente los escudos dominico y franciscano. La puerta que está ahí no es original, esta debió ser de madera, ya se le colocaron años después. ¿Por qué está así desarmada? ¿Por qué está así toda abandonada? Bueno, déjenme decirles que en 1802 y a 1810, cuando se construye la iglesia del Cerrito, mucho material de esta iglesia fue desmontado y fue llevado a la iglesia del Cerrito. Las cornisas y ese círculo que en términos arquitectónicos se le llama ojo de buey, fue desmontado y fue llevado allá a la iglesia del Cerrito y allá lo tienen originalmente. En su interior también está muy desmontado, inclusive cuando nosotros hemos accedido está un desnivel porque también todo el piso se levantó, la piedra fue reutilizada en la iglesia del Cerrito y fue desmantelado las columnas, el techo, lo que era el coro de aquellas épocas fue desmantelado, inclusive las escaleras para subir al coro. Todo ese material fue sacado de aquí y fue llevado. ¿Cómo se sabe esto? Porque hay un documento fechado en 1852 donde la gente todavía se acordaba cómo fue desmontado, en ese se va narrando cómo la gente transportaba todo ese material en 1802. Repito, está fechado en 1852, pero la gente cuenta cómo en 1802 se llevó todo el material de aquí a la iglesia de Cerrito para que se construyera la misma. Entonces por eso esta iglesia quedó totalmente pues abandonada, más o menos debió haber funcionado hasta como fue en 1780, se abandona y en 1802 se desmonta y queda como hoy la conocemos. Afortunadamente quedaron algunos rasgos muy característicos de la arquitectónica de Miguel Custodio Durán, que vuelvo a repetir, vean la iglesia de Zumpango y vean esa iglesia que está a un lado del Museo Franz Mayer en la Ciudad de México y es el mismo arquitecto quien lo hizo. Vamos a caminar ahora aquí a los lados, donde vamos a ver en estas columnas algunas de las lápidas que estuvieron aquí, como ya mencioné hace rato, que también aquí donde estamos caminando fue gran cementerio. Déjenme decirles que también la costumbre de enterrar a la gente al pie de la iglesia lo trajeron precisamente los franciscanos, una costumbre muy europea de aquellas épocas. Aquí vamos a ver una primer lápida, no quiere decir que la persona esté enterrada aquí, simplemente no se tiró, se colocó, y aquí es del señor o del doctor Cosme Quesada, que curiosamente, ahorita que estamos con la pandemia, fue un boticario de aquellas épocas que combatió muchas enfermedades en ese siglo, precisamente la parte que le tocó. Aquí podemos ver que él falleció el 15 de mayo de 1882. Pero él como boticario le tocó combatir muchas de las epidemias que existían en aquellas épocas. Inclusive hay familia todavía que vive de él aquí en Cuautitlán y que está aquí con nosotros. Vamos a darle un acercamiento para que se vea, es la lápida de este señor, o de este doctor más bien, o boticario como se le llamaba en aquellas épocas. Acuérdense que los boticarios son los que preparaban la medicina ahí mismo en la botica, en base a plantas, en base a productos que ya empezaban a existir, utilizaban ahí todos los métodos para revolverlas, para hacer todos esos elementos que se manejaban en aquellas épocas. Vamos a ir caminando también porque a lo largo de estas columnas, sobre todo en aquel fondo, vamos a ir viendo cómo hay otras lápidas que a lo mejor la gente muy poco le pone atención, pero que repito fueron parte de las tumbas que estuvieron aquí. Déjenme decirles que la remodelación de toda esta parte ya fue cuando llegó el primer obispo precisamente, con el padre que también en turno que se encargaba de aquí de esta iglesia, y fueron los que empezaron a remodelar, porque aquí, déjenme decirles que yo todavía recuerdo cuando era niño estaba todo abandonado, aquí se podían ver hasta los ataúdes todavía, hasta esqueletos se veían aquí,
inclusive para poder acceder a la parte de atrás de catedral donde antes se jugaba frontón, por cierto, pues ahí accedíamos precisamente en medio, pasábamos en medio de los esqueletos, en medio de los ataúdes. De aquí podemos ver caminando cómo vamos a empezar a ver en esta hilera de columnas varias de las lápidas que existieron de las tumbas, repito, lo soy insistente en este tema, que existieron aquí en este atrio, ya después de que se quitó en 1880 y ya se coloca este atrio. Aquí podemos ver esta lápida, que ahorita observaremos la fecha, que está fechada en 1869, si no me equivoco. Aquí tenemos la fecha, 1869. Ahí vemos eso. Es una lápida, repito, no quiere decir que aquí está enterrada la gente. Vamos avanzando a la siguiente. Aquí también está otra de las lápidas, que también, aquí no se alcanza a ver mucho la fecha, sí está, es 1878, también está fechada aquí, de la gente que estuvo enterrada aquí también. Vamos a la siguiente columna para que vean todas estas lápidas. Esta también está fechada en 1878. Y podemos ver a la persona a la que fue colocada. Tenemos otra lápida. Aquí también. Al parecer esta es de 1877, no se alcanza a ver muy bien la fecha. Y vean una característica de estas lápidas. Si se están dando cuenta, todas esas lápidas eran de piedra o de cantera negra, la mayoría. Era la moda tal vez de aquellas épocas, porque hoy tenemos, hoy acostumbramos al mármol, la diferencia de la primera que vimos que era del doctor Conde Quesada, tal vez puede ser también por los costos también de aquellas épocas. Vamos a la siguiente, que esta también es diferente, esta es como la primera que vimos del doctor Cosme Quesada, y bueno, aquí también podemos ver que está fechada en 1877. Aquí sí alcanzamos a ver el nombre que dice Agustín Enríquez, algo así dice, y falleció el día 8 de junio de 1877. Y vamos a ver esta última de esta serie que está aquí colocada. Esta sí, aquí no alcanzamos bien la fecha, pero debe saber también de finales del siglo XIX. Entonces, como le repito, también esta parte de aquí de la catedral fue utilizada como panteón después de que se cierra este gran camposanto que ya he mencionado, en el cual hemos caminado ahorita. Y vamos a entrar aquí, por último, en esta primera transmisión en vivo que estamos haciendo, vamos a caminar aquí a catedral para que veamos la construcción por la parte de afuera de este templo de la Tercera Orden, que si observaron ahorita en las imágenes, también tenía varios nichos en en su parte frontal, y bueno, solamente ahí sí se conserva un bulto, bueno, no se llama bulto, sino un efigie de bulto, así se les conoce más bien, tallado en piedra, que es de San Francisco, que está en la parte superior, y a los lados hay 4 nichos también, donde probablemente existieron también otras figuras talladas en piedra que lamentablemente con el paso del tiempo ya no existen. Ahorita nos vamos a acercar para que se le dé un acercamiento con la cámara y vean esta imagen de San Francisco, repito que está en la parte superior, donde se le quitó parte de esas piedras que ya mencionó donde fueron a dar, que fue en la iglesia del Cerrito, cuando se desmontó toda esta iglesia. Déjenme decirles que esta iglesia fue construida en 4 etapas, en un futuro vamos a entrar en su interior para que se vea las etapas que se ven claramente en este rajueleado que tienen estas piedras, ya las podemos observar. Si podemos darle un acercamiento en la parte superior, ahí se puede ver a San Francisco precisamente tallado en piedra, y de ese tipo de figuras en los nichos que están aquí debieron haber existido otras más, así como lo mencioné en la catedral también debieron haber existido también figuras talladas en piedra, y que bueno, eso fue lo que pues lamentablemente con el paso del tiempo se perdió. Y los escudos dominicos y franciscanos, de lo cual nos da a entender que aquí en este convento franciscano originalmente pues hubo esas 2 congregaciones que llegaron a la evangelización y que procedían del colegio de Tlatelolco o de Texcoco en algunos casos, la mayor parte, repito, de Tlatelolco. Y aquí también podemos, a ver si podemos hacer un acercamiento a la torre de la catedral, donde también quiero que vean con detalle también lo que ya mencioné hace rato, que pueden observar que son 2 etapas constructivas. La primera
pues fue terminada en 1732 y hasta 1836, casi 100 años después, fue terminado ese campanario, porque ahí se puede observar las diferencias arquitectónicas en ambas partes. Aquí también sabemos quién fue el padre, de apellido Negrete, fue el que terminó en 1836 el campanario. Y bueno, existen inclusive hasta los albañiles, los nombres de los mismos. El costo también se encontró en un documento del padre Negrete, que fue el que terminó esa parte. Y si alguien se fijó también, no sé si en la cámara, a ver si ahorita lo podemos tomar por último, hay un escudo, bueno, se ve como un manchón negro en la parte frontal del campanario, pero no es un manchón, siempre es un escudo o un águila del gobierno de aquellas épocas, que bueno, no se alcanza a ver aquí desde abajo, necesitaríamos un lente muy potente o un dron inclusive, y podemos observar esa águila muy interesante, pues porque sabemos que no se llevaba bueno, sí se llevaba la iglesia con las autoridades en aquellas épocas, pero es interesante ver que esta águila se conserva aquí. No en todas las iglesias se conserva ese tipo de elementos. Y vamos a pasar nada más a la entrada de lo que fue la original, donde veremos el escudo de Carlos V, y ahí concluiremos con esta primera cápsula y esperemos que en la siguiente nos sigan para que vayamos visitando, porque también déjenme decirles que estaremos en la Capilla de la Inmaculada. Visitaremos el túnel para que lo conozcan, al que sea habitualmente, y ya cuando se pueda y en su momento, pues entraremos a conocerlo. Está también el interior de la catedral, donde están las pinturas de Martín de Vos, las explicaremos los retablos, explicaremos en la parte donde estuvieron las huertas de aquí, esta de esta catedral de Cuauhtlán, y también visitaremos la Barda Sur, donde veremos hay muchas, se rescataron varias piezas arqueológicas y fueron montadas en esa barda, y también es muy interesante verlas para que todo el mundo conozca la riqueza que tenemos aquí en nuestra catedral. Vamos a ir caminando aquí, pasaremos por la puerta, daremos un repaso a las imágenes que tenemos grabadas en esa puerta, que no sé si la gente se observe cómo está todo para que las vayan viendo. Si podemos enfocar manchón de cemento, así le voy a llamar, o esta parte de cemento aquí, déjenme decirles que muchos años atrás se intentó hacer una remodelación aquí, y aquí precisamente se encontraron los escalones de la pirámide que está debajo de catedral. Aquí se pudieron observar, por eso ya no se siguió trabajando, porque aquí comienzan los escalones de lo que fue la gran pirámide. El tamaño de la pirámide más o menos las comparamos con las que están en Tlalnepantla, en Tenayuca, más o menos de ese tamaño debió haber estado la principal aquí en Cuauhtlán, que fue construida en 4 etapas. Así nos marca un libro que se llama Anales de Cuauhtlán, donde ahí marca las 4 etapas constructivas de esa pirámide. Vamos a ir avanzando, ahí vamos a ver en la puerta, como ya mencioné hace rato, la imagen de San Buenaventura del lado derecho y de la Inmaculada del lado izquierdo. Y los nichos donde, repito, pudieron haber existido esas figuras de bulto talladas en piedra, que pues no sabemos quiénes eran exactamente. Tal vez, repito, pudo haber sido la Inmaculada, San Buenaventura, San Pedro y San Pablo, y no sé quién más otros santos estuvieron aquí en esas piedras, que lamentablemente con el paso del tiempo se perdieron. Y estos arcos eran la capilla abierta precisamente original. Ahora la capilla abierta está en la parte posterior de la catedral, pues para dar acceso y mayor comodidad a la gente. Pero aquí en esta parte es la entrada, también una entrada muy importante, que era precisamente aquí vamos a acceder. Y aquí está la entrada, y en la parte superior vamos a ver un escudo, pero bien interesante, de Carlos V, precisamente, porque Carlos V hay que decir que fue pues el benefactor o el patrocinador de todo lo que hacían los franciscanos en estas nuevas tierras conquistadas después en 1521. Aquí podemos ver ese escudo que está con el lazo franciscano, el águila bicéfala, en medio está una cruz precisamente de los franciscanos, el collar también ahí muy representativo de Carlos V, y las torres de Toisón también que están ahí. Un clásico escudo de Carlos V. Ahí lo podemos ver. Ese probablemente estuvo en la primera iglesia del siglo XVI, que como lo mencioné hace un momento y vuelvo a repetir, fue construida entre 1532 y 1538. Y bueno, amigos, pues aquí llegamos en esta primera cápsula. Los esperemos en la siguiente, ojalá nos sigan acompañando para que conozcamos más un poco de la historia de este lugar. Muchas gracias, amigo y profesor Jorge Rodríguez Fragoso.
Esperamos que nos vuelvan a ver. Gracias.